Buenas noches. Les saluda Verónica Rivera del Seminario Bíblico de Capacitación Ministerial Creyendo lo Imposible. Les damos la bienvenida a esta conferencia con el tema Tres Pasos en Evangelismo Personal que nos va a impartir el pastor Daniel Valencia Lozada. El pastor Valencia es pastor de la Iglesia Nacional Presbiteriana Berea. Y él está casado con la hermana Claudia Hernández Calderón, sus hijos Samuel, David y Ana Karen. El pastor Valencia, aparte de ser el pastor de la iglesia presbiteriana, actualmente también es coordinador del Día de Evangelismo Global en México. El día de hoy nos va a presentar esta parte del evangelismo personal, cómo presentarlo en 3 pasos. El mes de mayo es el mes del evangelismo y vamos a iniciar con esta conferencia el día de hoy. ¿Quieren orar, por favor, para que empecemos? Oramos, por favor. Bendito Padre Celestial, cuántas gracias te damos por la oportunidad que nos das de compartir este tema tan importante con el pastor Daniel Valencia. Lo ponemos en tus manos, bendícele, que va a compartir este tiempo, bendice a quien habla, bendice a quien escucha, Señor, y que tu Espíritu Santo nos dé el entendimiento para poder comprender lo que Él nos va a compartir, pero también la disposición de aplicarlo a nuestras vidas, pues no nada más es adquirir el conocimiento o la información, sino también el aplicarlo y ser servidores tuyos donde quiera que nos encontremos. Gracias por este tiempo, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Se les recomienda que por favor enciendan sus cámaras y apaguen sus micrófonos para que el pastor Valencia pueda tener una buena, un buen tiempo de calidad donde no haya interrupciones. Adelante, pastor. Buenas noches, como ya me presentaron, mi nombre es Daniel Valencia. Vamos directo a la capacitación para aprovechar los 45 minutos que nos han otorgado para poder transmitir esta información. Espero que sea más un taller y bueno, que podamos poner en práctica en este mes de mayo. Los que tienen su micrófono abierto, si nos hacen favor de cerrarlo para poder, ok, muchas gracias. Hermanos, bueno, vamos directo a la presentación. Déjenme aquí compartir pantalla para que vayamos directo. Dejen ver si puedo. Mi computadora algo tiene que no puedo eliminar esta parte. Entonces, pero sí lo alcanzan a ver, ¿verdad? Bien. Sí, sí se ve, pastor. Ok. Este taller es el taller que utilizamos en nuestras capacitaciones. Nuestra especialidad, digámoslo así, es el evangelismo personal. Nosotros no estamos peleados con ningún tipo de evangelismo, todos los son bienvenidos, pero nosotros nos enfocamos a capacitar a las personas para que de uno a uno puedan compartir su fe en Jesucristo. El tema de hoy no es ver las ventajas o desventajas, sino más bien el taller se llama 3 pasos en evangelismo personal. Antes de compartir los 3 pasos, yo quisiera compartir también alguna información de algunas estadísticas que a veces llegan se me hacen interesantes y las adapto para poderlas compartir. Pero es muy, muy importante que entendamos que en el siglo XXI, la orden que Jesucristo nos dejó hace 2000, que Jesús nos dejó hace un poquito más de 2000 años, eh, la iglesia del siglo XXI no la tiene clara. Y esta es una estadística que se hizo en el 2018, justo antes de la pandemia. Créanme que la estadística ahorita sería más alta, del 51%. Pero se le preguntó a los miembros de las iglesias, ¿sabes qué es la Gran Comisión? ¿Has escuchado de la Gran Comisión? ¿Conoce los pasajes en la Biblia en donde se encuentran la Gran Comisión? Y el 51% de los miembros de las iglesias que fueron encuestados no sabía qué era la Gran Comisión.
El 25% dice, bueno, sí tengo un poquito de idea, ¿no? Pero no podía precisar con exactitud lo que significaba. Y solamente el 17% pudo contestar, dar una definición de lo que es la Gran Comisión. El 6% dice, pues no estoy seguro. Pero nos da un 51% de personas que dicen, no tengo ni idea, ¿no? De lo que es la gran Comisión. Yo ya hice este ejercicio en algunas capacitaciones, en algunas iglesias, y le pregunté a algunas personas, ¿qué es la Gran Comisión? Y de veras, se estaban preparando para evangelizar, pero si no tienes la idea de lo que es la Gran Comisión, y no sabían. Luego a unos jóvenes les dije, ¿en qué pasaje se encuentra la Gran Comisión? Y tampoco me lo supieron decir. Entonces, esto nos indica que tenemos que empezar con enseñar a nuestras iglesias lo que es la Gran Comisión. Regresar al ABC, no importa, pero ¿cómo vamos a cumplir la Gran Comisión? Que es una de las señales y probablemente la señal más emblemática, porque dice Jesucristo, y el Evangelio será predicado en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Entonces, estamos a pocos años de poder completar la Gran Comisión. Tenemos la tecnología, tenemos materiales, tenemos, o sea, la iglesia en el siglo XXI está en el umbral de poder completar esa profecía, la cual Jesucristo dijo, y entonces vendrá el fin. Si tenemos la herramienta, tenemos la tecnología, tenemos la gente, eh, si tenemos todo para completar la gran comisión en nuestra generación, ¿por qué no hacerlo? Debería ser uno de nuestros énfasis en este siglo XXI. Esta otra estadística es sobre el INEGI. En el censo de la década pasada, que terminó hace 4 años, estábamos en medio de la pandemia, pero bueno, se completó el censo con ciertos bemoles, pero la información que nos reveló es muy interesante. El grupo mayoritario, que es el grupo católico, pasó del 82.7% y bajó al 77.7%. Esto es bueno en el sentido de que, bueno, esta iglesia va retrocediendo en lugar de avanzar, aunque se están poniendo las pilas. No sé qué resultados tengan en el próximo censo, pero los católicos se están poniendo las pilas, se están evangelizando, así como nosotros tenemos talleres de evangelismo y ellos tienen talleres, están animando a sus miembros a salir, a hablar de Jesucristo. Créanme que que hay bastante ya competencia con ellos. Pero el único grupo que creció en la década pasada fuimos nosotros los evangélicos. Eh, del 7.5 subimos al 11.2. Somos una minoría, todavía muy minoría. En números seremos unos 16, 17, por ahí, millones de evangélicos en México. Eh, Otras religiones pues pasaron del 0.2 al 2.7, que es poco, es mínimo, pero bueno, ya empiezan a hacer presencia. El otro grupo que creció es el que dice ahí sin adscripción religiosa, pero son creyentes, que son el 2.5. O sea, gente que dice, no tengo religión, pero sí creo en Dios. Pues es muy vago también, pero bueno. Eh, el grupo que sí nos debe preocupar, hermanos, es el último, que dice los de sin religión, que pasaron del 4 al 8%, se duplicaron. Y este grupo está creciendo en todo el mundo. Y ahí es donde se encuentran los ateos. El ateísmo está creciendo y está creciendo enormemente. Siguen siendo una minoría, pero del 8 al 11%, o sea, son varios millones ya en México que se declaran ateos. O sea, dicen yo no tengo nada con ninguna religión y muchos de ellos, si no ateos, pues, agnósticos, pero ahí están los ateos. Es algo que está creciendo mucho, lo cual nos debe llevar también a tener estudios de cómo apelar a la mentalidad de un ateo, ¿no? Bueno, son datos que nos deben llamar la atención. Hemos crecido, sí hemos crecido los evangélicos, pero no debemos dormirnos en nuestros laureles. Otra estadística, esta la sacó el Instituto Haggai hace varios años, y a mí me llamó la atención porque si ustedes suman la mitad de abajo, que es el 49.7, y luego la de arriba, que es el 29.9,
que vendría a ser el 80%, ¿no? 30 y 50, el 80%. Vendría a ser el 80% de personas que sí escuchan el Evangelio y que sí tienen la mayor probabilidad de que se queden en una iglesia. Y esto lo compone nuestra red de contactos, comenzando con los familiares, el 50%. Si tenemos familiares no cristianos, ahí es donde debemos estar evangelizando. Y si tenemos amigos, vecinos, conocidos, compañeros de la escuela, del trabajo, ahí es donde debemos también estar apuntalando. Estos dos grupos nos van a formar el 80%. La demás gente es ganada con todo lo que ustedes ven ahí alrededor, películas, predicaciones, consejerías, programas de radio, salidas a la calle, evangelizar. Todo eso, yo no digo que no se haga, hay que seguirlo haciendo. Yo mismo lo practico en la calle, gente desconocida, lo hago. Pero estadísticamente, el mayor porcentaje de personas que van a escuchar y que tienen estadísticamente la mayor probabilidad de quedarse en las iglesias es en nuestra red de contactos. Y ahí es donde también tenemos que apuntalar. Y por último, bueno, esta que es una estadística muy escandalosa, se dice que el 93% de los miembros de las iglesias no ha ganado un alma para Cristo. Es decir, que este domingo, si tú vas a tu iglesia, predicas o ves, imagínate que es una congregación de 100 miembros, ¿no? Es una congregación chica, son 100 miembros, o más chica o más grande, no importa, o sea, pero para usar números redondos ahorita. Imagínate que son 100 miembros y el 93% no ha ganado un alma para Cristo. Entonces tú llegas a tu iglesia. Puede haber excepciones, claro, porque hay iglesias que son muy activas en evangelismo y todo, pero en promedio, la mayoría, una iglesia, cualquiera sea su cantidad de gente, el 93%, tú los vas a ver el domingo desde el púlpito, y el 93%, si murieran en ese instante, llegarían al cielo con las manos vacías. No habría nadie que esté en el cielo porque fueron el instrumento de Dios para que ellos estuvieran en el cielo. Esto es muy escandaloso, por eso estamos dando estos seminarios, por eso estamos llamando la atención a que salgamos, que hablemos de Jesucristo, que no nos quedemos callados, que completemos la gran comisión. Es muy, muy, muy importante. Entonces, hemos encontrado también nosotros varias razones de por qué la gente no evangeliza. Eh, y hemos encontrado tres motivos. La primera razón, la gente no evangeliza porque le da miedo. Esto hay que respetarlo. Hay gente que no la vas a hacer hablar con desconocidos, sobre todo cuando es evangelismo en las calles, pues hablamos con desconocidos. Hay gente que no se le da por su temperamento, por su carácter, por su formación, por su timidez, por su inseguridad. Pues hay gente que no la vas a hacer. Yo tengo una hermana que es así. Ya no la hacemos hablar por nada con un desconocido. Yo tenía un compañero del trabajo que en aquel momento las tareas que hacíamos teníamos a veces que ir a un lugar, a visitar algún lugar, y él todavía se usaba la guía Roji, ¿no? Esos mapas que ahora todo es por Google, ya no hay tanto problema, pero antes era el libro que nos daba los mapas y nos daba las coordenadas al norte, al sur, todo, y veían que entre qué calle y qué calle. Él prefería gastar una media hora si fuera necesario, localizando la dirección, y yo era lo opuesto. Yo le decía, no, hombre, ahí en el camino preguntamos, y en cada esquina preguntamos, y si nos desvían, pues el otro nos va a acercar, y finalmente llegas, preguntando se llega a Roma. Y él no, o sea, él no es de los, hay gente que es así. ¿Cuál es la solución? Bueno, pues una es meterlas en un equipo. Mira, tú no vas a hablar, solamente acompáñanos, yo hablo, eh, pero tú puedes orar mientras yo hablo, tú puedes solucionar alguna necesidad, si va con un chiquito, un niño chico, bueno, y empieza a llorar, o tú lo puedes entretener, o para que se pueda llevar a cabo la plática. Entonces, la gente que es tímida, no hay que desecharla, pueden formar parte del equipo, ¿no? Eh, y a lo mejor con el tiempo van perdiendo la timidez y se sienten mejor preparados para poder hablar. La segunda razón es porque no saben cómo hacerlo. Y para todo hay una solución. Entonces, en este caso, pues recibir capacitación, que es lo que estamos teniendo en esta noche, la capacitación. Si no sabes cómo, bueno, pues capacítate, busca
organismos, agencias que se dedican a capacitar en evangelismo. Esta es una de ellas, Evangelismo Global, a la cual yo estoy, con la cual colaboro, lo hace Evangelismo Explosivo, One Hope, Cruzada Mexicana, las denominaciones mismas, los bautistas, los presbiterianos, los nazarenos, tienen materiales propios para capacitar. Entonces, podemos echar recurso de todos ellos. Entonces, las dos primeras tienen solución. Si tienes temor, bueno, ayudarles a formar parte de un equipo para que vayan tomando confianza y que Dios les permita sentir esa seguridad para poderlo hacer. En segundo, los que no saben cómo hacerlo reciben capacitación, es lo que estamos haciendo en esta noche. La tercera razón, esa sí me preocupa. Hemos encontrado, y es una de quizás de las más solicitadas, la tercera razón, la gente no evangeliza por indiferencia. Esto es una realidad en el siglo XXI en la iglesia, no bautista, no metodista, no pentecostés, no neopentecostés, ni cualquier tipo de iglesias nazarenas, metodistas, bautistas, no importa. Hay una gran cantidad de personas que no están evangelizando simplemente porque no les importa. Esto sí debe preocuparnos. La gente no habla de Cristo porque ya no le importa que la gente se vaya al infierno. No le hablas a tu abuelita aunque está en el hospital a punto de morir porque te vale. O sea, pues ya si se murió sin escuchar o sea, la gente no cree en la seriedad de lo que es el infierno, la bendición que nos espera de llegar al cielo, y ya, o sea, el doctor te dice, ahorita tuvo un momento de lucidez tu pariente, pues es el momento para decirle, mira, los últimos minutos, pero aquí te va el mensaje. O sea, pero la gente ya no tiene interés, o sea, y esto es preocupante. Y yo digo, ¿qué podemos hacer con los miembros de las iglesias que ya no les importa evangelizar? En forma de broma digo, pero pues parece más realidad que broma, ¿no? Pues necesitan un exorcismo, necesitan reprender demonios, ¿no? Eh, el demonio de la indiferencia o el temor de la indiferencia. Lo digo en forma de broma, pero ¿qué hay que hacer, hermanos? Pues hay que orar por ellos. Yo creo que orar, Señor, pon carga, porque sí es un mandato que el Señor nos dejó, pero es un privilegio también. Y es algo valioso, porque es ayudarle a la gente a pasar de muerte a vida. Y no nada más es orar por ellos para que resuciten como Lázaro por un día más, un año más, 5 años más, no sé cuántos años vivió Lázaro más. No, es para que pasen de muerte a vida eterna, para que tengan la seguridad de la vida eterna. Porque una vez que muere, la gente va al infierno y de ahí ya nada te salva, ¿no? Ya no hay a quien invocar, ya no hay a quien predicar, ya la Biblia nos describe que el que muere sin Cristo muere por la eternidad y va lejos de la presencia de Dios. Entonces, hermanos, hay tres razones que hemos encontrado por la cual la gente no evangeliza. Todas tienen solución, incluso la última. Oremos para que la iglesia, un gigante dormido, es un trabajo de todos. Las iglesias a veces tienen comités de evangelismo y le dejamos a ellos el comité y luego el comité lo delega en el pastor y a veces hay iglesias donde solamente el pastor o una o dos personas están haciendo la labor de evangelismo. Es un trabajo de toda la iglesia. Ahora, el taller se llama Tres Pasos en Evangelismo Personal. Entonces, si son tres pasos, pues aquí están, es el bosquejo, digamos, del taller de hoy. El primer paso, vamos a hablar de cómo comenzar una conversación. El segundo paso, cómo compartir el evangelio. ¿Cómo puedo yo compartir el evangelio? ¿Cómo me puedo asegurar que lo que estoy hablando es evangelismo, es de salvación y no me estoy desviando del tema? Y el tercer paso, cómo obtener una respuesta. Son los tres pasos. A ver, el primer paso es cómo empezar la plática, el segundo es cómo compartir el evangelio, el tercero es cómo obtener una respuesta. Se los vuelvo a repetir. El primer paso es cómo empezar. El segundo es cómo asegurarme que es evangelístico lo que estoy diciendo. Y el tercer paso, cómo obtener una respuesta de la persona con la que hablo. Muy bien, me regreso un poquito y viene el primer examen. ¿Quién me puede decir los tres pasos que vamos a ver en este taller? Puede abrir su micrófono, Buenas tardes. de su nombre y nos dice. Buenas tardes.
Me llamo María de la Luz, estoy registrada como Luz Osorio y el primer paso es cómo llegar a la persona, si es que no estoy mal. El segundo paso y saber que si lo que estoy diciendo es bíblico y el tercer paso creo que comprobar, ¿no? Ok, ¿O no? estuvo cerca, pero no. Lo voy a repetir. El primer paso nos va a enseñar cómo comenzar una plática, una conversación. El segundo es Ajá, cómo asegurarme que lo que hago es el evangelio, evangelístico, no allá. bíblico. Tiene que ser bíblico, claro que tiene que ser bíblico, pero hay muchos temas que son bíblicos que no son evangelismo. Entonces, ¿cómo asegurarme que mi plática es evangelística? Y tercer paso, ¿cómo puedo obtener una respuesta al final? Muy bien. Otra persona que abra su micrófono, me haga favor de repetir los tres pasos. Buenas tardes, mi nombre es Alberto. El primer paso es cómo saber eh, entablar una conversación. El segundo es asegurarme de que lo que voy a compartir es el Evangelio. Y la tercera parte es cómo obtener una respuesta. Muy bien. Entonces, vamos al primer paso. El primer paso es cómo iniciar una plática, una conversación, una charla evangelística, ¿no? Obviamente, esto es sobre evangelismo. Tres pasos en evangelismo personal, no cualquier conversación. Sin embargo, estos consejos te van a ayudar a cualquier plática, pero ahorita estamos hablando del evangelio. Lo primero es que hay que comenzar con un hola. No dice un saludo, dice un hola. O sea, específicamente la palabra hola es clave, porque tú, si estás hablando con un desconocido y empiezas con timidez, con demasiada educación, muy buenas tardes, tenga usted, me permitiría, pues ya la gente dice, no te conozco. Y ahorita en el siglo XXI nadie quiere hablar con desconocidos, hay mucha desconfianza. Cuando tú utilizas la palabra hola, en inglés vendría a ser, hey, hi, suena más coloquial, suena más familiar, y la persona te va a voltear a ver, que a lo mejor piensa sí, que lo conoces. Hola, ¿qué tal? Y la gente te va a voltear a ver forzosamente. Entonces, la palabra hola. Segundo, da tu nombre. Mi nombre es fulano de tal. En este caso es hola, me llamo Daniel Valencia. Y luego di de dónde vienes. Si estamos saliendo a evangelizar alrededor del templo, di que vienes de la congregación, da el nombre, da las señales que le permitan a la gente ubicar el lugar. Por ejemplo, si estás cerca de tu templo, buenas tardes, mi nombre es Daniel, estás alrededor del templo, bueno, hola, mi nombre es Daniel Valencia, venimos de la iglesia Creyendo lo Imposible, que está en medio de la calle de Zarco, ahí donde, y entonces di algo, donde hay un letrero, donde está, no sé qué, donde la puerta es con vidrio y se puede ver lo que está adentro, da indicaciones, ¿no? Entre tal esquina, a una cuadra de la San Hipólito, que es muy conocida, católica. Bueno, algo que le permita a la gente ubicar el lugar. Y nunca te avergüences de tu iglesia. A veces a la gente sí se avergüenza porque hemos dado pie, ¿no? Hola, mi nombre es fulano de tal, vengo de la iglesia, eh, em, vamos a inventar ahorita un nombre, de la Lupita, vengo de la Lupita. Sí, ahí donde estacionan los carros en doble fila y no dejan pasar, ¿no? Es bueno escuchar cuando hay una crítica de la iglesia. Si es válida, hay que corregirla, ¿no? O sea, nunca te avergüences de tu iglesia y hay que escuchar las críticas y hay que mejorar. Para eso nos va a servir. Si la gente se atreve a decirnos algo negativo de la iglesia, nos va a ayudar a corregir. Es como una especie de filtro, de cuestionario que nos va a servir para mejorar. Entonces, dices un hola, tu nombre y tu procedencia. ¿Alguien puede decir estos tres? Así que diga, hola, mi nombre es fulano de tal y soy de la iglesia fulana de tal. Buenas tardes, yo pastor. Hola, mi nombre es María de la Luz Osorio Barrios y vengo de la Iglesia Nacional Presbiteriana El Divino Salvador, que está en Xonacatlán, centro. Muy bien. Eso ¿No? es. Y no se avergüencen de su iglesia si dicen, ahí donde el otro día llegó una patrulla y se llevó no sé quién, no se avergüencen. Si es cierto, pues hay que escuchar.
¿no? También hay que decirle a la gente, sí, ¿sabes qué? Sí pasó esto, ya se arregló el asunto, la persona confesó o era un malentendido, o no sé, o sea, hay que, si hay algo que corregir, pues hay que corregirlo. No nos avergoncemos, porque es el grupo por el cual Jesucristo dio su sangre. Entonces no hay que avergonzarnos, somos humanos, va a haber pecados, va a haber errores y hay que mejorar, hay que mejorar. Y entonces pasamos al cuarto punto, hay que hacer preguntas abiertas. Ya que nos presentamos, que decimos de tal iglesia, empezamos a hacer preguntas, preguntas que no solamente esperemos la respuesta de sí o no, esa es una pregunta cerrada. ¿Hace calor? Sí. ¿Hace frío? No. Pero más bien donde esperemos que la gente nos hable de nos dé su opinión sobre algún tema. ¿Qué le parece esta temporada de calor? Y la gente va, o se va a hablar negativamente, o va a decir, no, a mí me gusta, ¿no? Eh, Ayer me subí a un taxi en la noche y le dije al chofer, como para empezar la plática, le dije, hace mucho calor, se siente mucho bochorno, porque aquí en la Ciudad de México ha estado medio húmedo ayer y hoy, y con calor se siente así como que uno sudoroso, ¿no? Le dice, sí, dice, pero no hay que quejarnos. O sea, yo no lo hacía en forma de queja, pero él ya me empezó ahí a exhortar, ¿no? No, hay que darle gracias a Dios y que el clima y que todo. Y le dije, no, usted tiene razón, tiene razón. Pero es un buen momento para empezar la plática. O sea, él ya me estaba dando sus puntos de vista. Entonces hay que hacer preguntas abiertas. No que solamente esperemos una respuesta de sí o no. ¿Le gusta esto? Sí. ¿Le gusta aquello? No. Sino preguntas abiertas, ¿no? ¿Qué le parece este tema de las elecciones? ¿Cree que van a ser las más concurridas de México? Y si la gente está negativa, pues va a empezar, no, hombre, eso es una porquería y va a no sé qué, pero va a empezar a explayarse, ¿no? Eh, Son temas que el fútbol, no sé, ahí nos vamos dando cuenta si algún tema no le interesa a la gente o algún tema sí le interesa, y entonces nos vamos dando cuenta por dónde podemos ir, y en algún momento Dios nos va a dar la oportunidad para, ¡prum! Este es el momento para ir presentando el tema espiritual. Jesucristo lo hizo, porque encontró un punto de contacto con la mujer samaritana y empezó a mostrar interés. Si ustedes estudian Juan 4, encontrarán esta plática interesante con la mujer samaritana. Viene Dios y le dice, le mostró su necesidad, ¿no? Dice, dame agua. El tema, fíjense, empezaron con lo cotidiano, dame agua, era un pozo, obviamente. ¿A qué va uno a un pozo? Al agua. Pero empezó ahí la controversia, como tú siendo judío, como tú aparte eres hombre, y hombres y mujeres no se hablan en público, y aparte soy samaritana. Entonces empezaron ahí a platicar y Jesucristo fue llevando a través de ese diálogo, de esas preguntas y esas respuestas, a hacerla ver su necesidad. Tú vienes por agua aquí a este pozo, pero al rato vas a volver a tener sed. Hay una sed más grande que solamente que bebas de esta otra agua, nunca vas a volver a tener sed. Y la mujer inmediatamente abre los ojos. ¿Cuál agua? ¿Cuál agua me va a apagar la sed para que no vuelva yo a regresar a tomar agua? Y Jesucristo la llevó al plano espiritual. Y entonces la llevó a su punto de mayor sequedad, que era su infelicidad. Jesucristo le dice, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Yo en algunas ocasiones les menciono que este pasaje fue muy revelador para mí durante la pandemia, porque yo no de veras, toda la vida he estado en la iglesia y no me había percatado. Jesucristo utilizó la palabra maridos. Yo siempre dije, ay, esa mujer es una mujer cualquiera, una mujer de la calle, una mujer, pues 5 maridos, imagínense, ¿no? 5 hombres. Pero la palabra marido, pues me hace ver que no era una relación cualquiera. Había tenido 5 relaciones formales, había ido ante el jurado 5 veces, hasta el registro civil 5 veces, le habían dado quizás anillos 5 veces, había firmado el acta 5 veces y se había divorciado 5 veces. O sea, era una mujer que había tenido relaciones formales con 5 hombres y no encontró la felicidad. O la engañaban, o la golpeaban, o no sé qué, pero Jesucristo le dice, 5 maridos has tenido. No le dijo, eres una prostituta, eres una mujer de la calle, no. Has intentado 5 veces hacer las cosas bien para encontrar la felicidad y no la has encontrado. Estás sedienta y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Y la mujer pues abrió más los ojos y Dios empezó a meterse. El agua viva, el que beba de mí. Y entonces la mujer llega al punto central de la plática. Tú eres el Mesías, serás tú el Mesías. Y entonces esa plática pudo aterrizar.
¿Qué hizo esta mujer? Se convirtió en evangelista de un día para otro, o sea, inmediatamente. Experimentó un gran avivamiento en su ciudad. El pueblo vino y le rogaron a Jesucristo que se quedara, ¿no? Entonces, mientras que los apóstoles iban por los McTríos a McDonald's, eh, eh, este, pues se perdieron para mí es un momento histórico, ¿no? En la historia de la iglesia, porque era evangelizar a los samaritanos, el primer grupo pues que los judíos no consideraban judíos, ¿no? Entonces serían gentiles, por llamarlos de alguna manera ya. O sea, fue un punto muy importante en ese momento. Y Jesucristo lo supo hacer, encontrar el punto de interés. Una vez hablando yo con un adolescente, pues yo dije, a un adolescente le llegas por el fútbol, le llegas por la música, pero no, un adolescente resultó que era apasionado de la historia. Entonces, ahí pensando, ¿cómo puedo yo ir a hacer que tenga interés en el tema de la historia? Sepan ustedes que cualquier tema nos va a permitir aterrizar. La educación, pues en la educación hay fallas, ¿estás de acuerdo en la ideología de género que están metiendo a nuestros niños, no sé qué? O sea, la educación, el deporte, no tantos fraudes, la venta de reboletos, en todo hay maldad, en todo hay pecado, todo está manchado porque el hombre todo lo que toca lo echa a perder. Entonces, si hablamos de la familia, no se diga, ¿no? Divididas, mujeres insatisfechas, o sea, cualquier cosa, cualquier tema nos va a permitir encontrar un punto de interés, el punto de necesidad para ir presentando el Evangelio. Aquí tengo 3 preguntas que pueden servirles como para de ahí hacer el switch y meternos a la plática evangelística. ¿Cuál es la mejor experiencia que has tenido en tu vida? ¿Me permites compartir contigo lo mejor que me ha sucedido a mí? Si murieras hoy, ¿sabes si irías al cielo? Y ustedes pueden ir practicando algunas preguntas que les permitan de las preguntas que hagan al inicio, les permitan ir buscando el punto de interés y encontrar el punto de quiebre para meterse a hablar del Evangelio. Entonces, haciendo un resumen del primer punto, comenzamos con un hola, nos identificamos de nombre, decimos de dónde venimos. Si no es de una iglesia, estás en tu escuela, pues yo soy de la facultad fulana de tal, o yo estoy en el salón 15, etcétera, etcétera, ¿no? Tú ya ahí te identificas y de dónde vienes, pero hay que identificarse. Buscamos entonces las preguntas, hacer preguntas abiertas y a través de las preguntas vamos a ir encontrando el punto de contacto, el punto de interés y el punto de quiebre, es decir, cómo empezar a tocar el tema espiritual con ellos. El paso número 2, para mí es el central de toda esta capacitación, cómo asegurarme que lo que voy a decir es evangelístico, cómo compartir el evangelio. Yo puedo hablar 3 horas con una persona y no evangelizar. Yo puedo hablar 1 hora y media con alguien para saber si el Papa está bien o está mal, o si la Virgen María, o que si los 144,000. Me puedo pasar 3 horas y no evangelizar a la persona. Entonces, es muy sencillo. ¿Cómo asegurarme que mi plática es evangelística? Tengo que mencionar los sufrimientos, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Así de sencillo. Muerte, sufrimientos, bueno, primero sufrimientos, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Este es el corazón del evangelio, la pulpa de mi plática. Si no menciono esto, no estoy evangelizando, estoy alrededor dándole vueltas al evangelismo, pero no estoy aterrizando en lo que es, porque dice la Biblia que lo que nos lava nuestros pecados, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. No es asistir a la iglesia, no es tener 10 versiones diferentes de la Biblia, no es leerla todas ellas, es si la sangre de Jesucristo ha sido aplicada a nuestra vida. Entonces, eso no debemos perderlo en nuestra perspectiva. La primera herramienta que uno tiene para evangelizar es el testimonio. ¿Cómo era tu vida antes de conocer a Cristo? ¿En qué circunstancias conociste a Cristo? ¿Y cómo cambió tu vida desde que conociste a Cristo? Entonces, no necesitas un folleto, no necesitas llevar tu Biblia, no necesitas simplemente tu historia. ¿Cómo fuiste alcanzado? ¿Cómo era tu vida? Menciona pecados de tu vida pasada. ¿En qué circunstancias? Me invitaron a un templo, me regalaron una Biblia, me dieron un libro, me invitaron a un campamento, me visitaron a mi casa, fue en la cárcel. O sea, cada quien tiene una historia muy particular. Mencionar unos 3 ejemplos de cómo Dios nos fue alcanzando. Menciona la hora, menciona el día, las circunstancias. Pablo lo hizo. No nos da tiempo ahorita en este taller,
Pero si buscas Hechos 9, 1 al 10, y luego por el 22, cuando Pablo, por ahí está, creo, Pablo menciona otra vez su testimonio, en los dos ejemplos donde él narra su testimonio, si tú lo lees en voz alta, vas a tardarte de 3 a 4 minutos, no más. Y en esos testimonios Pablo habla de su vida pasada, de cómo fue su encuentro, con detalles. Cayó del caballo, era mediodía, incluso dice que Dios le habló en hebreo, ¿no? Y luego, ¿con qué cambios hubo en su vida? De ser perseguidor, de ser un terrorista, Dios lo convirtió en soldado, en testigo de Jesucristo. Ahora, no necesitas ser un teólogo, no necesitas ser un experto en el Evangelio, ni conocer la Biblia. O sea, con lo que sabes ya, si tú acabas de recibir a Jesucristo, con lo que en ese momento ya sabes, es suficiente. El ejemplo lo tenemos en ese hombre ciego que dice la Biblia que Jesucristo sanó su vista, pero él no sabía que era Jesucristo, que era el Mesías. Los líderes religiosos de la aldea, del pueblo, como querían desacreditar a Jesucristo, e insistieron con él y luego con sus papás, ¿quién te sanó? Querían que dijeran, es Jesús, el Mesías, el Cristo, pero no, él dice, miren, no sé quién me sanó, lo único que sé es que antes era yo ciego y ahora veo. Mira, no sé, todavía no entiendo, o sea, apenas fue ayer, fue la semana pasada, lo único que sé es que ahora tengo paz. Yo antes odiaba a mi papá, pero ya no. Yo antes era desobligado en mi casa y ya empiezo a sentir esa necesidad de mejorar. O sea, no necesitas ser un teólogo, empieza narrando lo que Dios ha hecho. Es tu primera herramienta de evangelista. Si tú dices, no tengo Biblia, no tengo folletos, cuenta tu historia. De esto hay un taller que, por cierto, en Creyendo lo Imposible, lo vamos a dar, si no estoy mal, en los próximos miércoles. Y entonces es todo un taller que ya nos lleva varias sesiones. Si alguien está interesado, escriba al teléfono del póster para pedir informes y a lo mejor pueden tomar este taller. Y si no, lo podemos dar por Zoom en otras circunstancias. Pero este es otro taller que nos llevaría mucho tiempo. Pero aquí de manera resumida, ¿cómo era tu vida antes? ¿En qué circunstancias conociste a Cristo? ¿Y qué fue lo que cambió tu vida? Entonces, ¿cuáles son los puntos centrales del Evangelio? ¿Cómo sabes que lo que vas a hablar es el Evangelio? Bueno, yo voy a hablar de 3 puntos. Algunos hablan de 4, de 5, pero son parecidos o quiere decir que algún punto es como subdivisión del otro, algo así. Entonces, si tú lees un folleto evangelístico, a lo mejor te presenta 5 puntos o algunos te pueden presentar hasta 6, 7 puntos. Nosotros lo hemos resumido en 3 prácticamente. Es el plan de Dios original, el problema y el amor de Dios. Cuando hablamos de uno a uno, empezamos con el plan de Dios original. De ahí pasamos al problema, que es el pecado, y de ahí pasamos de la solución, que es el amor de Dios, Jesucristo. La estructura para mencionar cada uno de estos 3 temas es, presentamos el tema, que es el plan de Dios, utilizamos un versículo bíblico que hay que memorizar. Para empezar, tú debes saber 5 versículos, 10 versículos de cada tema de estos, para que tengas de dónde echar mano. Pero para empezar, o sea, estamos hablando de lo básico. Memoriza un versículo de la Biblia y luego utiliza una frase de transición para pasar de un tema al otro. ¿A qué me refiero? Empecemos con el primer punto, el plan de Dios. El plan de Dios original es que Dios quería tener comunicación con el hombre. Hablamos de la creación. Dios, todo lo que creó, lo creó hermoso, bueno, funcional, para que nosotros los seres humanos lo pudiéramos disfrutar. Y habla un poquito de la creación ahí. Mira, Dios nos ha dado las nubes para darnos lluvia, para darnos sombra. Dios ha creado los ríos para nadar, para pescar, para disfrutar de un paisaje. O sea, Dios todo lo hizo bueno. Y la Biblia dice en Génesis 1:31. Si alguien gusta leer Génesis 1:31 rápidamente, por favor. Ya se nos está acabando el tiempo. Vamos rapidísimo. Si alguien nos busca Génesis 1:31, ¿qué dice? Si puede encender su micrófono. ¿Se andan por ahí o ya se me durmieron? Bueno. Aquí está. Ok. Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y Dice fue así, la hermano, tarde y la mañana del día sexto.
todo Muy lo bien, que gracias. Ya lo dijeron, gracias. bueno, Gracias, hermano. Entonces, el punto es el plan de Dios. Dios quería tener comunicación con el hombre, armonía. Dios quería que el hombre no experimentara la muerte. Y por eso hizo la creación. Y todo lo hizo bueno en gran manera para disfrutarlo. El versículo bíblico, ponemos ejemplos, las nubes, el río, como les acabo de mencionar. eh, eh, Dios a nosotros nos ha dado dos manos, dos pies, un cuerpo. Todo lo hizo bueno, hermoso, en gran manera, bueno en gran manera. Y la frase de transición. Para cada frase, cada punto debemos tener una frase de transición. Y ahí lo que nosotros hacemos es inventar. Cada quien tiene que inventar sus propias frases. Yo les voy a dar algunas. Por ejemplo, ¿pero qué crees? Se presentó un problema. Y hablo, de ahí me paso al problema, que es el pecado. Pero hay un, ¿cómo le llaman? Un frijol en el arroz. Pero hay una piedrita en el zapato. Y entonces, esa frase de transición, yo la que utilizo mucho es, ¿pero qué crees? Se presentó un problema. Dios dio órdenes para disfrutar de su creación y el hombre no se acomodó a obedecer la orden de Dios. Puedo mencionar específicamente lo que sucedió en el huerto del Edén, o me salto directamente a los 10 mandamientos. Y entonces, ¿qué crees? El hombre le dio la espalda a Dios. Y hablo del pecado, de la separación de Dios, del infierno, de la muerte, ¿no? Dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. ¿Cómo sabemos qué es el pecado? Hay una definición que yo aprendí de Appen que decía, pecado es decir, hacer o pensar lo que a Dios no le agrada. ¿Cómo sabemos lo que a Dios no le agrada? Puedo mencionar, en la Biblia están. Puedo decir en los 10 mandamientos, pongo ejemplos de los 10 mandamientos. Puedo poner la ley real, que es el amor. Dice Dios, ama a Dios con todas tus fuerzas, todo tu ser. ¿Quién lo ha amado así? El segundo mandamiento es ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién ha amado a su prójimo como a sí mismo? Y la consecuencia es el pecado, el infierno, la separación eterna de Dios. Utilizo un versículo bíblico, Romanos 3:23, si alguien lo sabe de memoria o lo quiere leer, adelante. Bueno. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Muy bien. Entonces, utilizo Romanos 3:23. Pueden ustedes utilizar otros. Les vuelvo a recordar. Aquí solamente tenemos uno de ejemplo, pero ustedes deberían memorizar varios de cada punto para que podamos echar mano a la hora de hablar. Entonces, utilizamos el versículo bíblico, por cuanto todos pecaron. Ya les expliqué lo que es el pecado, es no estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios le dio una orden a Adán y a Eva, la desobedecieron. Dios le dio los 10 mandamientos a su pueblo y los ha desobedecido. Los seguimos desobedeciendo. Honra a tu padre y a tu madre, o el amar a Dios, o lo que dice Santiago, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Tú has hecho cosas que sabes que tenías que hacer, que eran buenas y no las has hecho. Y entonces es una manera de ir haciendo conciencia en las personas de que existe el pecado. Les pongo ejemplos, ¿no? El robar, el copiar. Les puedes poner ejemplos tuyos, ¿no? Yo, por ejemplo, yo acepté a Cristo cuando tenía unos 12, 14 años y mis pecados en ese momento era copiar. Yo llegué a copiar en los exámenes. Pues da vergüenza, claro que da vergüenza. Bueno, son de las cosas que yo me avergüenzo de esa época de mi vida. Empecé a decir groserías, ¿no? Me quedé con el cambio de mi mamá, muchas veces me daban para las tortillas, llegaba la tortilla, llegaba parte del cambio, pero no todo el cambio. Yo me llegué a robar cambios de mi mamá o de mis papás. Entonces puedes mencionar ejemplos. Si ya eres adulto, Ok, estás hablando con bueno, adultos, ok, podrías hablar. bueno, pues le agradezco mucho. Hermano, Gracias. si pueden Ok, silenciar ándale. sus micrófonos, se los agradecemos. Si nos puede silenciar el micrófono. Gracias. Y entonces damos ejemplos y utilizamos una frase de transición. Yo tengo una frase de transición que digo, no sé si los que están controlando nos hacen favor de silenciar a los que... Gracias. Entonces, la frase de transición, en este caso, yo tengo una que es, pero no todo está perdido. Dios tiene una solución. Y de ahí me paso a hablar del amor de Dios. Y el amor de Dios es hablar, como les decía, esta es la pulpa del evangelismo, del evangelio, los sufrimientos, la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces, les digo, a Jesucristo, Dios nos ama tanto que
que quiere regresar al plan original en que el hombre tenga comunión con él, que el hombre tenga vida y que el hombre tenga vida eterna. Todo lo que se perdió con el pecado, Dios no los quiere regresar. Pero para eso, él tuvo que pagar y mandó a su propio hijo. Y entonces hablo de los sufrimientos, la muerte y la resurrección de Cristo. Y aquí yo menciono 3 ejemplos. Procuren dar 3 ejemplos. Mira, o pregúntenle a ellos. Gracias a Dios, en un sentido vivimos en un país católico, entonces la gente tiene noción. Dile, ¿qué le hicieron a Jesucristo cuando estaba muriendo? ¿Te acuerdas qué le hicieron? Dejen que mencionen unos 3 ejemplos. Pues le pusieron clavos en las manos, en los pies, le pusieron una corona de espinas, le hicieron cargar la cruz. Deja que él mencione algunas cosas. Luego tú menciona otras. ¿Qué le hicieron? Le escupieron, le jalaron la barba, le pusieron la lanza en el costado, eh, le injuriaban, se burlaron, le pegaron con la caña en la cabeza, menciona otros sufrimientos. Y luego tú le dices, y todo eso lo hizo por ti y por mí. Eso es la frase de transición, parte de la frase de transición. Dice, y todo eso lo hizo por ti y por mí. Y de ahí nos vamos al tercer paso, que es cómo obtener una respuesta. Entonces, esta frase de transición, y todo eso lo hizo por ti y por mí. Ahora, ¿tú qué vas a hacer? ¿O cómo vas a responder a eso que hizo Jesucristo por ti? Y ya lo estás llevando al paso 3. En el paso 3 vamos a esperar una respuesta de las personas. Eh, Quiero mencionarles aquí que nosotros no vamos a convertir a nadie. Dios solamente es el único que convierte a la gente. Nuestro trabajo solamente es ir y sembrar el evangelio. Así es que no te preocupes, prepárate bien, memoriza los versículos, practica delante de un espejo, practica con algún miembro de la iglesia, eh, eh, trata de que la presentación la tengas ya fluida y al final simplemente haz una invitación. ¿Te gustaría recibir a Jesucristo como tu Salvador? Pero no le ruegues. ¿Por qué? Porque tú no vas a convertir a nadie. Es el Espíritu de Dios el que convierte. Nuestro llamamiento es a ser testigos. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Es más, no le digas, bueno, sí dile, pero también puedes, porque somos para ser un poquito amables, pero realmente tú ya sabes que él necesita a Cristo. Entonces dile, afírmale, lo que tú necesitas es a Cristo en tu corazón. Recíbelo hoy, hazlo en este momento, yo te puedo ayudar. ¿Cómo? ¿Te gustaría hacerlo? Y entonces hay algunas preguntas que nos van a permitir también como que suavizar la invitación. ¿Crees que Jesús murió en la cruz por tus pecados? No, que sí. Bueno, ¿te gustaría que ahorita Él te los perdonara? ¿Crees que Jesús resucitó entre los muertos? Sí. Y Él tiene poder para perdonarte, para ser tu Salvador. ¿Quieres seguir a Jesús recibiéndolo como tu Señor y Salvador? Si la gente dice que sí, entonces haz una oración parecida a esta. O sea, siempre debe haber una respuesta. Algunas veces los que hacemos evangelismo en la calle, la gente nos critica mucho de lo que llaman la famosa oración de fe. No es malo, y parte tienen de razón en criticar esta parte. ¿Por qué? Porque sí, efectivamente, mucha gente no sabe lo que está haciendo, pero sí debe empezar a haber una confesión, como dice Romanos, el que confesare con su boca será salvo. Entonces, ellos deben ya empezar a hacer esa confesión. Y con esta oración, ¿alguien puede leer esta oración en voz alta, por favor? Señor Jesús, creo que eres el Hijo de Dios. Creo que moriste por mis pecados. Me arrepiento de mis pecados. Por favor, perdóname. Creo que sufriste y moriste en la cruz en lugar mío. Sé mi Salvador. Ven a mi vida. Creo que resucitaste al tercer día. Te acepto como mi Salvador y como mi Señor desde este momento. Y te seguiré el resto de mi vida. Amén. Amén. Es un ejemplo, muchas gracias, hermana. Es un ejemplo solamente. Pero como la gente no sabe, pues les estamos ayudando. Lo ideal es que ellos propias palabras hagan una oración, pero a veces ni siquiera saben qué hacer o qué decir o cómo hacer. Entonces, por eso les ayudamos. Debe incluir confesión, es un acto de fe, poner nuestra confianza en Jesucristo y todos esos elementos están en esta oración. Y después nosotros les aseguramos que Él ya les perdonó. Pero ahorita ya no nos da tiempo de ampliar esos temas. Pero si la gente dice que no, no te preocupes, porque tú no estás llamado a convertir a nadie. Tu mayor placer es decir, estoy obedeciendo a Dios, estoy anunciando el Evangelio, ya lancé la invitación
si la gente dice que no. Algunos dicen, pues en este momento no, o más tarde, o después. Para mí es un no. O sea, para mí nada más hay sí o no. Entonces, si la gente dice que sí, ayudémosle a recibir. Si dice que no, pues sigamos orando, sobre todo si son gente que conocemos, que estimamos, que vamos a seguirla viendo, un familiar, pues nos gustaría que fueran salvos. Entonces yo no voy a bajar la guardia, aunque ahorita me dijo que no, bueno, no es el momento, me esperaré otro momento. Le voy a invitar a un desayuno, a una conferencia, a un concierto, le regalaré un libro, aprovechar algunas fechas como el Día de Muertos, no sé, hay que seguir, es un proceso. Pero mi mayor gozo es saber que yo he plantado el Evangelio. Dice la Biblia, Pablo dice, yo sembré, Apolos regó y nosotros la regamos, porque muchas veces sí la regamos. No te desanimes, Dios es el que convierte, no tú. Y si la gente dice que sí, bueno, explícale los 5 puntos centrales de la vida cristiana. Otra vez vuelvo a decirles, son temas muy básicos. Cada iglesia debe tener un material de discipulado, pero esto es lo básico de lo básico. Hay que darle seguridad de salvación, la oración, que aprendan a orar, la Biblia, que aprendan a estudiar la Biblia, la iglesia, ¿qué es la iglesia? Invitarles a que se congreguen en una iglesia y que empiecen a compartir su fe en Jesucristo. Este último punto es muy importante. A los nuevos, desde que son nuevos, hay que lanzarlos a evangelizar. ¿Por qué? Hay un dicho que dice, los nuevos traen nuevos, porque por naturaleza ellos van a hablar de Jesucristo, aunque no entiendan todo. Y es una ley. Siempre que los nuevos están en la iglesia, traen vitalidad. Los viejos traen problemas. Eso también es otra ley. Entonces, aprovechemos la vitalidad de los nuevos porque están deseosos de que otros conozcan de Jesucristo. Hemos escrito este librito que se llama Mis primeras horas con Jesús, en papel cuché, colores, le cambiamos la portada, tenía otra portada, esta es la nueva portada que estamos usando en este mes de mayo, y lo tenemos también en digital. Yo voy a mandar estos documentos al Creyendo lo Imposible, y ya si alguien lo quiere, se los puede solicitar en digital. Si los quieren en papel, bueno, ya me contactan, pero aquí lo tenemos en forma digital para los que lo soliciten. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Pues empiecen a compartir de Jesucristo y empecemos a discipular. Eh, eh, ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, cuando fue la resurrección, lanzamos una campaña que termina en Pentecostés. Invitamos a cada miembro a que hable y le diga a sus contactos, Jesucristo ha resucitado, y les explique lo que les acabo de enseñar, con 10 personas. Tenemos el folletos digitales, les podemos acercar, simplemente reenvíenlos y después aprovechen, hoy lo leíste, ¿qué te pareció? Y ¡pum! Lanzamos el Evangelio. Pero el 25 de mayo tenemos todo mayo es el mes de evangelismo global, y el 25 de mayo tenemos el día de evangelismo global. Invitamos a todas las iglesias a que salgan a hablar de Jesucristo. Si quieren hacer una actividad en la iglesia, adelante también, pero hablemos de Jesucristo. Cada quien a 10 personas, todos juntos saliendo a las calles el 25 de mayo alrededor de nuestros templos o con alguna actividad programada. Este es un ejemplo de una hermana que recibió el desafío de Resurrección a Pentecostés, llevó sus 10 folletos y ya esa semana le compartió a 3 de sus amigas que ahí están. Y feliz, dice, ya le compartí a 3 de mis amigas. Ahora que vino el presidente mundial, fuimos al Zócalo a hablarle a los chamanes, a los que hacen limpieza ahí en el Zócalo. Bueno, aceptó a Cristo, ya regresé para darle, esta es la portada anterior de mis primeras horas, le regalé el librito. Pues hay que seguir, ¿no? Sembrando, visitando. Este es un taxista que aceptó a Cristo la semana pasada. Este es un testimonio muy, muy bonito porque este taxista es un taxista que le da servicio a mis hermanas. Ellas viven en un lugar, mi papá vive ahí, también en ese mismo domicilio. Y mi papá ya es grande de edad, entonces yo voy 2 días a la semana para pues apoyar ahí. Y mis hermanas, hay 2 que viven ahí, que apoyan a mi papá. Entonces ellas utilizan a un taxista de ahí de la calle, de por ahí, que ya, pues ya son conocidos. Es un señor que tiene problemas de alcohol y de drogas, no está casado, ya es grande, y él me estuvo narrando parte de su problemática. Pero es chambeador, ¿no? O sea, se apoya con el taxi.
Dios me permitió compartirle de Cristo, aceptó a Cristo, él, pues está luchando, ¿no? Porque dice pues que de repente se levanta, de repente se hunde, pero aceptó a Cristo, le compartí a mis hermanas, dice, ay, sí, qué bueno, porque él no había querido aceptar. Entonces, hermanos, Dios sabe cuándo, Dios sabe a qué hora, Dios sabe el lugar. Lo importante es estar hablando y estar sembrando. Esta iglesia es la iglesia de Calacuaya, que se estaban preparando para salir a evangelizar. ¿Qué materiales tenemos? Bueno, Cruzada Mexicana en cada hogar tiene muchos folletos, One Hope tiene mucho material, Evangelismo Explosivo tiene muy buena capacitación, John Maxwell acaba de lanzar un ministerio que se llama Mesas Redondas, que es muy interesante. Si a alguien le interesa, pues los podemos canalizar. El Ministerio de Alfa también tiene materiales muy interesantes, muy especializados. Nosotros somos Go Movement, y así hay muchos ministerios, están muchos como Vela y otros ministerios que ofrecen materiales, folletos, discipulado, otros lo hacen con eventos, con ayuda social, con la digital. Tenemos una semana especial para estar mandando forma digital. Y yo les invito para que compartan de Jesucristo, no importa la manera, ¿no? Estos son mis datos, Daniel Valencia. Bueno, los materiales que estamos utilizando este mes, es el taller de 3 pasos, que es el que les acabo de compartir. El otro que vamos a tener la próxima semana, de cómo aprender a hacer tu historia en 3 minutos y compartirla de manera digital con una red de tus contactos. El folleto de esta historia más grande, que es el resumen que es el que tenía aquí el taxista. Es el resumen de los símbolos. Simplemente esto nos está dando mucho resultado. Y el librito de mis primeras horas. Entonces, hermanos, pues sería todo. Si hay